Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo lleno de chismecito, noticias y, por supuesto, mucha información interesante. Y hoy, amigos, tengo un tema que honestamente me tiene bastante preocupada y que sé que a muchos de ustedes también les ha generado mucha intriga: la salud de Demet Özdemir. Sí, la adorada Demet, la protagonista de series como Erkencicus o Habitación 309, la que nos robó el corazón con su sonrisa y su talento, está en boca de todos. Y no precisamente por un nuevo proyecto, sino por rumores que han surgido sobre su estado de salud. ¿Qué está pasando realmente con Demet? ¿Son solo especulaciones o hay algo más? Pues prepárense, porque hoy vamos a desentrañar todo lo que sabemos hasta ahora, desde los primeros rumores hasta las revelaciones del médico. Así que pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Antes de empezar, como siempre les digo, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y no olviden dejarme un like al final del vídeo si les gusta. Ahora sí, arrancamos. Asterisco asterisco, el rumor que encendió las redes sociales, los primeros signos de alarma asterisco asterisco. Todo comenzó con algunas fotos y vídeos que empezaron a circular en redes sociales. Demet, que siempre ha sido una persona muy activa y llena de energía, empezó a mostrarse con ciertas dificultades al caminar. En algunas imágenes, se la veía cojeando ligeramente, en otras, utilizando un bastón. Y claro, esto no pasó desapercibido para sus fans, quienes rápidamente comenzaron a expresar su preocupación. ¿Qué le estaba pasando? ¿Era algo serio? ¿Se había lastimado en algún rodaje? Las preguntas eran muchísimas y las respuestas escasas. Las redes sociales, ese inagotable pozo de información y especulaciones, se inundaron de mensajes de preocupación y de análisis detallados de cada foto y vídeo. Los fans, siempre atentos a los detalles, comenzaron a comparar imágenes antiguas con las más recientes, buscando cualquier pista que pudiera revelar lo que estaba sucediendo. Los hashtags como #GetWellSoonDemet y #Demet Özdemir se volvieron tendencia, demostrando el gran apoyo y cariño que la actriz tiene entre sus seguidores. La observación de los fans fue minuciosa. Notaron cambios en la postura de Demet, en la forma en que apoyaba el peso de su cuerpo al caminar y en la expresión de su rostro, que a veces parecía reflejar dolor o incomodidad. La ausencia de explicaciones oficiales por parte de Demet o de su equipo solo alimentó la incertidumbre y la proliferación de rumores. En este punto, la especulación se convirtió en la norma. Las fuentes de información eran variadas y, en muchos casos, poco fiables. Blogs de chismes, foros de discusión y cuentas de fans dedicadas a la actriz se convirtieron en los principales canales de información, generando un ambiente de ansiedad y confusión. Asterisco asterisco, las especulaciones, un laberinto de posibilidades asterisco asterisco. Al principio, los rumores eran variados. Se hablaba de una posible lesión en la rodilla, tal vez producto de alguna coreografía o de una caída. Recordemos que Demet es una actriz que siempre ha estado dispuesta a realizar sus propias escenas de acción y que en muchas ocasiones ha demostrado una gran destreza física. Esto hizo que la idea de una lesión en la rodilla, producto de un esfuerzo físico, fuera una de las primeras hipótesis en surgir. Otros especulaban sobre problemas en la espalda, relacionados con el estrés o la mala postura. El ritmo de vida de una actriz de televisión, con largos horarios de rodaje, viajes constantes y la presión de mantenerse siempre perfecta ante las cámaras, es sin duda muy exigente. La tensión muscular, el estrés y las malas posturas son problemas comunes entre los profesionales del mundo del espectáculo, y muchos fans pensaron que esta podría ser la causa de los problemas de movilidad de Demet. Y por supuesto, como siempre sucede en estos casos, no faltaron los rumores más alarmistas, que hablaban incluso de enfermedades graves. Estas especulaciones, aunque infundadas y carentes de evidencia, generaron una gran preocupación entre los fans y aumentaron la ansiedad por conocer la verdad sobre el estado de salud de la actriz. La falta de información oficial por parte de Demet o de su equipo de trabajo solo alimentaba la incertidumbre y la proliferación de rumores. La actriz, conocida por su discreción y su deseo de mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos, decidió guardar silencio, lo que, aunque comprensible, contribuyó a la especulación y a la angustia de sus seguidores. Asterisco asterisco, la prensa turca,
investigando y especulando ***. Obviamente la prensa turca, siempre atenta a las noticias del mundo del espectáculo, no tardó en hacerse eco de esta situación. Los medios comenzaron a investigar, a buscar fuentes fiables y a especular sobre las posibles causas de los problemas de movilidad de Demet. Revistas de farándula, programas de televisión dedicados a la actualidad de los famosos y portales de noticias online se volcaron en la búsqueda de información. Los periodistas y reporteros intentaron contactar con Demet, con sus representantes y con personas cercanas a ella, pero la respuesta fue siempre la misma: silencio. Ante la falta de declaraciones oficiales, los medios se vieron obligados a recurrir a rumores y conjeturas, lo que generó aún más ansiedad entre los fans, quienes pedían desesperadamente una explicación. Los medios turcos, conocidos por su estilo sensacionalista y su afán por obtener primicias, no dudaron en utilizar titulares llamativos y en especular sobre la gravedad de la situación. Esto, aunque comprensible desde el punto de vista de la industria del entretenimiento, contribuyó a aumentar la preocupación y la incertidumbre. Algunos medios incluso intentaron obtener información de forma clandestina, acosando a Demet y a sus familiares, lo que generó un ambiente de tensión y de hostilidad. Esta situación, lejos de ayudar a resolver la situación, la empeoró y generó un mayor rechazo por parte de los fans, quienes criticaron duramente la falta de ética de algunos medios de comunicación. ***, la esperada revelación, Demet rompe el silencio ***. Fue entonces cuando finalmente llegó la esperada revelación. Después de semanas de especulaciones, Demet decidió romper el silencio. A través de sus redes sociales, y también gracias a unas declaraciones de su médico, se dio a conocer la verdad sobre su estado de salud. Y aunque afortunadamente no se trata de nada que ponga en peligro su vida, la noticia no dejó de ser preocupante. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Demet agradeció a sus fans por su preocupación y por el apoyo incondicional que le habían brindado. Explicó que, debido a su privacidad, había preferido mantener silencio hasta tener un diagnóstico claro y saber cómo afrontar la situación. Con una valentía admirable, Demet compartió con sus seguidores la dura realidad que estaba viviendo. El mensaje de Demet fue un claro ejemplo de honestidad y de transparencia. La actriz, en lugar de esconderse o de fingir que nada pasaba, decidió compartir su vulnerabilidad con sus fans, lo que generó una gran admiración y un mayor cariño por parte de sus seguidores. Simultáneamente, el médico de Demet, a través de una entrevista concedida a un medio de comunicación turco, reveló detalles sobre el estado de salud de la actriz y sobre el tratamiento que estaba siguiendo. Esta doble revelación, por parte de Demet y de su médico, puso fin a las especulaciones y permitió a sus fans conocer la verdad de primera mano. ***, el diagnóstico, un problema en la articulación de la cadera ***. Al parecer, Demet está sufriendo de un problema de salud que afecta directamente a su capacidad para caminar con normalidad. El diagnóstico del médico reveló que la actriz padece de un problema en la articulación de la cadera. Esta condición, que puede ser causada por diferentes factores, desde predisposición genética hasta lesiones, provoca dolor, inflamación y, en casos más avanzados, dificultad para moverse. El problema en la articulación de la cadera puede manifestarse de diferentes maneras. En algunos casos, el dolor es leve y solo se siente al realizar ciertas actividades físicas. En otros casos, el dolor es más intenso y se extiende a otras zonas del cuerpo, como la ingle, el muslo o la rodilla. Además del dolor, esta condición puede provocar inflamación, rigidez y dificultad para moverse. Las causas de este problema son variadas. En algunos casos, se debe a factores genéticos, es decir, a una predisposición heredada. En otros casos, se debe a lesiones, como fracturas o dislocaciones de la cadera. También puede ser causado por el desgaste natural de la articulación, propio de la edad, o por enfermedades como la artritis. En el caso de Demet, el médico no reveló la causa exacta de su problema, pero sí confirmó que se trata de una condición que requiere tratamiento y seguimiento médico. ***, el tratamiento, fisioterapia, medicamentos y esperanza ***. El médico, al ser consultado por los medios, explicó que Demet ha estado experimentando molestias en la cadera desde hace algún tiempo. Estas molestias al principio no eran muy intensas, pero con el tiempo fueron empeorando, hasta el punto de afectar su movilidad. Los síntomas, según el médico, incluían dolor al caminar, dificultad para mantenerse de pie durante mucho tiempo e incluso, en algunos casos, cojera. El profesional de la salud,
que ha estado siguiendo de cerca el caso de Demet, también reveló que se están tomando las medidas necesarias para tratar esta condición. El tratamiento, que puede variar dependiendo de la gravedad del problema, incluye fisioterapia, medicamentos para el dolor y, en algunos casos, incluso cirugía. En el caso de Demet, el médico ha optado por un tratamiento conservador, que combina fisioterapia y medicación, con el objetivo de reducir el dolor y mejorar su movilidad. La fisioterapia consiste en una serie de ejercicios y terapias que ayudan a fortalecer los músculos que rodean la cadera, a mejorar la movilidad y a reducir el dolor. Los medicamentos para el dolor, por su parte, ayudan a controlar los síntomas y a permitir que Demet pueda realizar sus actividades diarias. El médico también recomendó a Demet que evite actividades físicas de alto impacto y que descanse lo suficiente. Además, le aconsejó que siga una dieta saludable y que mantenga un peso adecuado, ya que el exceso de peso puede agravar el problema en la cadera. La noticia, aunque un poco desalentadora, también trajo consigo un rayo de esperanza. El médico aseguró que con el tratamiento adecuado, Demet podría recuperarse por completo y volver a caminar con normalidad. Sin embargo, también advirtió que el proceso de recuperación podría ser largo y requeriría de mucho esfuerzo y paciencia por parte de la actriz. *** La reacción de los fans: apoyo incondicional y cariño desbordado. ***. La respuesta de los fans, como era de esperar, fue de apoyo incondicional. A través de las redes sociales, los seguidores de Demet le enviaron mensajes de cariño, deseándole una pronta recuperación y expresándole su admiración por su valentía. Los hashtags #We Love You Demet y #Demet Özdemir Strong se inundaron de mensajes de apoyo, demostrando el gran cariño que la actriz tiene entre sus fans. Muchos de ellos además compartieron sus propias experiencias con problemas similares, ofreciendo consejos y palabras de aliento. La solidaridad y el cariño de los fans demostraron, una vez más, el gran impacto que Demet tiene en la vida de muchas personas. Los mensajes de apoyo no se limitaron a las redes sociales. Los fans de Demet organizaron campañas en línea, enviaron flores a su domicilio y expresaron su apoyo a través de diferentes medios. La comunidad de fans de Demet, unida por el cariño y la admiración hacia la actriz, demostró su fuerza y su capacidad de movilización. La actitud de Demet al compartir su situación con sus fans generó un mayor acercamiento y fortaleció el vínculo que tiene con ellos. Los fans, sintiéndose parte de su vida, mostraron su cariño y su apoyo de una manera aún más intensa. *** El futuro de Demet: ¿qué implicaciones en su carrera? ***. Pero, ¿qué significa esto para el futuro de Demet y su carrera profesional? Es una pregunta que muchos nos hacemos. Afortunadamente parece que la actriz no tiene planes de alejarse de la actuación. Sin embargo, es probable que deba adaptar su ritmo de trabajo y tomarse el tiempo necesario para recuperarse. Esto podría implicar la reducción de sus proyectos, la elección de papeles menos exigentes físicamente o incluso, la necesidad de posponer o cancelar algunos trabajos. La carrera de Demet hasta el momento ha sido vertiginosa y llena de éxitos. Ha protagonizado series muy populares, ha participado en campañas publicitarias de gran impacto y ha demostrado su talento en diferentes ámbitos. Sin embargo, la salud es lo más importante, y es probable que Demet deba priorizar su bienestar físico. Es posible que Demet tenga que reducir el número de proyectos en los que participa, para poder dedicar más tiempo a su recuperación. También es probable que deba elegir papeles menos exigentes físicamente, que no requieran grandes esfuerzos o movimientos. Y en algunos casos, podría ser necesario que posponga o cancele algunos trabajos. Lo importante en este momento es que Demet se centre en su salud y en su bienestar. Sabemos que es una mujer fuerte y luchadora, y estamos seguros de que superará este desafío. Sus fans, por supuesto, estarán a su lado brindándole todo su apoyo y cariño. La recuperación de Demet, sin duda, será un proceso largo y difícil, pero estamos convencidos de que con el tratamiento adecuado y el apoyo de sus seres queridos y de sus fans, logrará salir adelante. *** Un ejemplo de valentía y resiliencia, la actitud de Demet ***. Es admirable la forma en que Demet ha afrontado esta situación. En lugar de esconderse o de evitar hablar del tema, ha decidido compartir su experiencia con sus fans, mostrando su lado más vulnerable y humano. Esto sin duda ha generado aún más admiración y respeto por parte de sus seguidores. Y es que al final todos pasamos por momentos difíciles en la vida, y es importante saber que no estamos solos.
La valentía de Demet al compartir su situación ha sido un ejemplo para muchos. La actriz, al mostrar su lado más vulnerable, ha demostrado su fortaleza y su capacidad de afrontar los desafíos. Su actitud ha sido un ejemplo de resiliencia y de superación. Demet ha demostrado que no tiene miedo a mostrarse tal como es, con sus problemas y sus dificultades. Su transparencia y su honestidad han sido un ejemplo para sus fans y para todos aquellos que la admiran. *** Lecciones de vida, cuidar la salud y apoyarnos mutuamente. ***. La historia de Demet nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud y de prestar atención a las señales que nos envía nuestro cuerpo. También nos enseña la importancia de la empatía y del apoyo mutuo. En momentos como estos, es fundamental rodearse de personas que nos quieran y nos ayuden a salir adelante. Y por supuesto es fundamental confiar en los profesionales de la salud y seguir sus recomendaciones. La historia de Demet nos enseña que la salud es lo más importante y que debemos cuidarla y protegerla. Nos recuerda que debemos prestar atención a las señales que nos envía nuestro cuerpo y que debemos acudir al médico ante cualquier problema. También nos enseña la importancia de la empatía y del apoyo mutuo. Nos recuerda que todos, en algún momento de la vida, pasamos por momentos difíciles y que es fundamental rodearnos de personas que nos quieran y nos ayuden a salir adelante. Además, nos recuerda la importancia de confiar en los profesionales de la salud y de seguir sus recomendaciones. Los médicos y especialistas son los que tienen el conocimiento y la experiencia para ayudarnos a superar cualquier problema de salud. ***. En resumen, la situación actual de Demet ***. Así que en resumen, la situación de Demet es la siguiente: la actriz está sufriendo de un problema en la cadera que le causa dificultades para caminar. Afortunadamente el problema está siendo tratado por especialistas y se espera que con el tiempo pueda recuperarse por completo. Mientras tanto, Demet está recibiendo todo el apoyo y el cariño de sus fans, quienes le desean una pronta recuperación. Demet está siguiendo un tratamiento que incluye fisioterapia y medicación, y se espera que con el tiempo pueda volver a caminar con normalidad. La actriz está recibiendo el apoyo incondicional de sus fans, quienes le envían mensajes de cariño y le desean una pronta recuperación. El futuro de Demet, en lo que respecta a su carrera profesional, es incierto, pero se espera que pueda seguir trabajando, aunque deba adaptar su ritmo y elegir proyectos menos exigentes físicamente. ***. Un mensaje final, esperanza y agradecimiento. ***. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado informativo. Sé que es un tema delicado, pero creo que era importante hablar de ello y estar al tanto de la situación de Demet. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí conmigo. Gracias por ver el vídeo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les preocupa la salud de Demet? ¿Qué mensaje le enviarían? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y no olviden, si les gustó el vídeo, darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao, chao. En nombre de todos los fans de Demet, quiero enviarle un mensaje de esperanza y de cariño. Demet, te deseamos una pronta recuperación y te enviamos todo nuestro apoyo. Sabemos que eres fuerte y que superarás este desafío. Te queremos. La situación de Demet nos ha recordado la importancia de la salud, la empatía y el apoyo mutuo. Esperamos que su recuperación sea completa y que pronto podamos volver a disfrutar de su talento en las pantallas. Fuerza Demet. Estamos contigo.